día martes, hoy con una máxima de 15 grados. A ver, estamos transmitiendo hoy en una situación realmente muy incierta por una serie de elementos que se van realimentando entre sí y que permiten preguntarse en manos de quién estamos, como muchas veces nos hemos preguntado en la historia de nuestro país. A ver, las crisis que se superponen tienen distintos orígenes. Hay una crisis original que tiene que ver con la política social de gobierno, particularmente en el área de la discapacidad, sobre la cual se mete un escándalo de corrupción muy grande, porque un íntimo amigo del presidente aparece en grabaciones acusando a la hermana del presidente de haber montado un hecho de corrupción gigantesco en el área de discapacidad, y además cuenta que el presidente sabía de esto. Sobre esto se monta una reacción del gobierno realmente disparatada y muy imprecisa, que lo que pide es que se censure al periodismo para no difundir más audios y que se allanen domicilios de periodistas y un medio de comunicación. En ese contexto aparece Patricia Burrich, después vas a volver a escuchar los audios, donde se la ve muy, muy incoherente, pidiendo negando que pidió allanamientos cuando le dicen, mirá, sí pediste ese allanamiento, hablando de una conspiración ruso-venezolana que no se entiende ni quiénes conspiran, ni qué hicieron, después desmintiendo que ella tuviera pruebas sobre esa conspiración ruso-venezolana, que es lo que argumenta para justificar los pedidos de censura que hay. O sea, vos ves un gobierno realmente con actitudes muy curiosas, muy bizarras, muy extrañas, mientras hay dos dramas de distinta dimensión que van avanzando. Un drama electoral que no sé de qué magnitud es, pero se la escucha ayer a Patricia en un momento pidiendo por favor, en un tono muy dramático, que la gente los vote para no volver atrás, como si estuviera muy preocupado sobre eso, pero en todo caso eso no es lo más importante es un drama económico que avanza, que se manifiesta no solamente que sube el dólar pese a la cantidad de barbaridades que están haciendo para que no suban, sino en distintas opiniones. Por ejemplo, Melconian sugiriendo que tienen que volver a poner el cepo. El otro día, ayer, Silvia Neistat diciendo no van a poder pagar los vencimientos, probablemente vayamos a un reperfilamiento de la deuda, o sea, a un nuevo default de la Argentina. Y un texto de Domingo Cavallo ayer que es lapidario con el equipo económico. Déjenme leer simplemente un cachito, quizá el párrafo central. Dice: el empeoramiento de los últimos meses no puede atribuirse solamente al riesgo Cuca, dice Cavallo, entre comillas, ni a las embestidas de la oposición en el Congreso, sino también a imprevisiones e improvisaciones del equipo económico. Las imprevisiones vienen desde el diseño mismo de la estrategia de desinflación. No digo plan de estabilización porque no lo hubo. Era imposible lanzarlo de manera creíble si previamente no se acumulaban suficientes reservas propias como para respaldar los pasivos en pesos del Banco Central. La principal imprevisión fue no utilizar el año 2024 para acumular reservas propias a través de un superávit de balanza de pagos y la emisión de pesos para comprar esas reservas como única forma de crear liquidez en pesos. Las improvisaciones más dañinas ocurrieron desde el reemplazo de las LELIQs por las LEFIs, el pretendido reemplazo de las LEFIs por letra del Tesoro y el uso y abuso de los encajes bancarios para obligar a los bancos a financiar el Tesoro a costa de la contracción drástica del crédito bancario al sector privado y un aumento extravagante de las tasas reales de interés. Es decir, Cavallo diciendo, esta gente no tiene ni idea de cómo se maneja la economía. O sea, de nuevo, escándalo de corrupción muy grave, recesión, tasas de interés altísimas, escándalo, el gobierno reaccionando de manera bizarra y en el medio pidiendo censura al periodismo. Es un combo de situaciones que permite preguntarse, hasta dónde va el derrape oficial y ya preguntárselo con un nivel de inquietud muy grande, porque se conjuga un problema muy serio, no resuelto, y creciendo, y al mismo tiempo un gobierno que está en Narnia. Mauro Federico, ustedes lo conocen, es un periodista de muy larga trayectoria, casi que lo conozco desde Jardín de Infantes a Mauro, y está en el centro de la información en este momento, pues fue la persona que difundió los audios de Diego Spagnuolo hace exactamente 2 semanas, que generaron todo este tipo de la crisis que está atravesando el gobierno en este momento. Mauro, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Hola, amigo. Gracias por el llamado. A ver, contanos qué estás viviendo en este momento, qué estás pensando. Por lo pronto, lo primero que te voy a decir es algo muy personal y vos me vas a entender. Angustia. Y por 2 motivos. Primero, las decenas de miles de personas con discapacidad que se han quedado sin las pensiones y que hoy son amenazadas por una droguería que dice que no va a poder proveer la asistencia en medicamentos que requiere el contrato con la ANDIS porque la justicia está haciendo su trabajo.
A esa gente es a la que nosotros dedicamos el esfuerzo junto con Ibi Cángaro y con Jorge bancando los trapos, por supuesto, Jorge Rial, de esta investigación. Y el segundo motivo es mi hija, que ayer me llamó asustada y me preguntó si me iban a meter preso. Y la verdad, Ernesto, yo hace algunos meses hice un comentario medio informal con Jorge charlando acá en Radio 10 y me pregunté, ¿cuánto falta para que metan a un periodista preso con esta actitud que están teniendo hacia el periodismo desde el gobierno? Lo que no me imaginé es que iba a terminar estando en la mira de la justicia penal federal a raíz de una denuncia absolutamente absurda de la ministra de este mismo gobierno. Así que eso es lo primero que se me ocurre decirte, amigo. Mauro, en el día de ayer o días previos, ¿ocurrió algo más que la resolución del juez impidiendo pasar audios? Bueno, vos sabés que hay dos denuncias. Una fue presentada ante el Fuero Civil y Comercial, que es la que toma la decisión de disponer este amparo para que no se pasen los audios. Tengo entendido que los abogados de Carnaval Stream ya están trabajando para presentar esta mañana misma un escrito apelando esa decisión. La otra transcurre en otro ámbito judicial, que es el penal federal. Allí llega este delirio de Patricia Bullrich, firmado por una de las personas más incapaces que tiene la historia del derecho penal en la Argentina, que es Fernando Soto, y con alguna letra del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, en donde piden estos allanamientos bajo una hipótesis delictiva tan descabellada, Ernesto. Mira, yo te repaso. Mencionan a 4 personas. A la única de esas 4 personas que conozco, además de a mí mismo, es a Jorge Rial. Porque verdaderamente a Franco Bindi lo conozco de menta, de haber leído artículos periodísticos en estos últimos meses. Sé que está en pareja con Marcela Pagano, sé que en algún momento tuvo algunos medios, aquí incluso cerca de Radio 10 había uno de los medios, tengo colegas, amigos que laburaron, pero no sé ni quién es, ni sé cómo sería su cara si me lo cruzo por la calle. Y con Toby Gino, jamás en mi vida hablé, no sé ni cuánto calza, ni tampoco conozco su jeta, y la verdad es que me vinculan con personas que yo no conozco. Con el único del que me hago cargo es con Rial. Bastante quilombo me trae estar con Rial, pero Mauro, me hago cargo. Déjame hacerte una pregunta, porque no hay absolutamente ninguna duda que la difusión de, por lo menos de mi parte, la difusión de los audios donde habla Españolo son de interés público y además son una primicia espectacular, de las grandes primicias que ha habido en los últimos años. Los audios de Karina, ¿tenía sentido pasarlos dado que el contenido era simplemente nada, era la voz de Karina diciendo nada? O en todo caso, ¿cómo le respondés a quien dicen eso no es de interés público? Mira, está buenísima la pregunta y la verdad que como siempre tenés esa agudeza, no solo para preguntar, sino para analizar, que yo siempre valoré. Cuando llegaron esos audios, que fue la semana pasada, el jueves por la noche, yo me lo pregunté bastantes veces, ¿no? O sea, ¿esto en qué contexto? Porque teníamos muy poca información respecto del contexto de la situación. De hecho, Ernesto, nosotros nunca dijimos que fueron en Casa Rosada. El que dice eso por primera vez es Adorni en su comunicado del viernes por la noche. Uh-huh. Yo lo dudé, lo hablé con mis jefes periodísticos, que vos sabés son, en este caso, Pablo Jiménez y Guido Valeri, a quien debés conocer muy bien. Sí, claro. Porque los dos son periodistas, los dos saben de medios. Pablo fue director de Ámbito, nos conocemos de la época en la que trabajábamos juntos en Ámbito, y me dijeron, cuando analizaron la situación, me dijeron, ¿es el único? Le digo, no, son 2, pero me dicen que hay más. De hecho, yo conté que ese archivo de audio tenía un título que me llamó la atención, que era La Puntita. No hablaba justamente de La Torre ni de Yanina, sino que hablaba de que había una sucesión de audios que iban a venir. Yo por eso incluso me aventuré a decir, y calculo que no es el único, y estaremos recibiendo más. Bueno, esto no ocurrió por lo menos hasta el lunes. O sea que, por eso, entonces, ¿cuál sería el interés de poner al aire eso? El interés empieza a estar en el audio que no salió. O sea, vos escuchaste un audio que sí tiene interés.
Yo estimo, desde mi interpretación humildísima, porque no soy experto, que el audio que no salió al aire es el que los preocupa más. Pero vos lo escuchaste. Sí, claro. Llegó ayer lunes, mientras nosotros estábamos al aire, vos sabés que era un audio logrado en un lugar ambiente, evidentemente es una persona que está en una reunión, participando de una reunión, y graba a Karina, y en ese audio, la voz que nosotros identificamos como la de Karina Milei, y que el gobierno asumió que se trataba de Karina Milei, dice y habla y menciona 3 veces un nombre de pila, y hace referencia a que a esa persona es a la que hay que responder, y que todo tiene que referirse a él y todo tiene que pasar por él, que él es el que manda. Está bien, ¿y lo van a poner al aire eso? Fue el que nos impidió la justicia, Ernesto, Claro. por eso no lo pusimos. Lo estábamos preparando para ponerlo al aire ayer. Y eso, No me Mauro, preguntes el nombre de pila. No, está bien, ¿es un audio extenso? Es un audio de aproximadamente 20 segundos. Mauro, cerrá la nota como vos te parezca, dale. Gracias a todos ustedes, mis colegas, mis compañeros, mis amigos que trabajan en la comunicación y saben lo que significa ser intimidado por el poder político. Nosotros somos un grupo de trabajo muy humilde que integramos junto con Ivy Cángaro, que es una colega enorme, de una enorme valía, a la que respeto y con la que estamos y vamos a seguir laburando en esto. Gracias a las instituciones que nos apoyaron, al gremio, a CIPREVA, a FOPEA, a todos los que se solidarizaron, a los diputados y senadores que convocaron de urgencia a reuniones de las comisiones de libertad de expresión para tratar este tema, y fundamentalmente gracias a todas las personas que nos saludan y nos dan fuerzas en la calle para que sigamos adelante con esta investigación. Mauro, abrazo grande, gracias, loco. Chao, querido, un abrazo grande para vos. 10:07 de la mañana, era Mauro Federico, el periodista que distribuyó los audios de difundió los audios de Diego Españolo, que generaron el escándalo que, bueno, estamos atravesando. Ustedes conocen que María Laura Santillán es una periodista muy renombrada, de las periodistas más destacadas de la Argentina hace muchos años, y tenemos el gusto de hablar con ella. Hola María Laura, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Telemón, ¿cómo andás? Hola Ernesto, buen día, ¿cómo estás? Bien, contanos qué pensás, qué sentís en estas horas. A ver, lo primero que sentí es lo que sentimos todos los periodistas, que estamos hablando de censura previa, en este caso, que me parece un caso tan relevante, que ya por sí mismo es el tema del día. Y lo primero que hice ayer es rechequear con distintos abogados constitucionalistas si lo que sentíamos los periodistas era correcto, y todos, absolutamente todos, eso es lo que dicen, que la decisión de este juez han denunciado. Además, está violando la libertad de expresión. Es un fallo ilegal, está vulnerando la Constitución, para resumirlo, porque hay libertad de opinión, porque hay libre difusión de ideas en la Constitución, y esto, digamos, en principio afecta el ejercicio periodístico, pero además, básicamente está violando la Constitución. No hay discusión, no puede haber censura previa. ¿Vos la escuchaste a Patricia, María Laura? Yo escuché a Patricia, sí, a Patricia Bullrich. Sí, claro. Diciendo. Pero bueno, también, si me estás hablando de sensaciones, un gobierno que dice defender las ideas de la libertad, un gobierno libertario que cree que agarrársela contra Ian Moche es libertad de expresión, es un delirio, porque lo que me pasa es eso. Vos me decís que sentís. Bueno, siento que es tan grave que si no fuera grave sería una joda. Es como, claro, es el gobierno libertario el que está pidiendo allanamiento del canal de streaming y de los periodistas. Es tan terrible que hay momentos en que te parece que es un chiste, ¿no? A mí me impresiona escuchar la literalidad de Patricia Bullrich, claro, porque es una cosa de una cantidad de incoherencias, de imprecisiones, de falta de datos para denunciar una conspiración general que finalmente se expresa en la difusión de 2 audios que no tienen ningún contenido, que me impresiona. Es como si estuviera desvariando por momento. Mira, a mí me parece que la cuestión es lo que decidió el juez, y analizar lo que dijo Bullrich ya ha pasado otras veces, no parece tener mucho sentido.
no analizarlo, sino lo que dijo es Claro. rarísimo, muy raro. Por eso te digo, si no fuese grave, sería una joda. No se entiende lo que dijo. Claramente no se entiende, no tiene mucho sentido. Lo que sí me parece es que hay que atenerse a que ella dijo claramente. Ayer creo que el corte que está circulando es el que le dijo a Pablo Rossi, ¿no? Esa conversación donde le dice que de ninguna manera el gobierno está pidiendo allanamientos cuando el gobierno está pidiendo allanamientos. O sea, dice, no estamos pidiendo que allanen a los periodistas, pero si vos vas a lo que pide el gobierno al juez, está pidiendo que allanen a los periodistas. O sea, con eso es suficientemente disparatada esa respuesta, porque el mismo periodista, el mismo Pablo, le dice, pero ustedes están pidiendo, y hace a un periodista, a ese, leer lo que pide el gobierno, y ella dice que no. O sea, no tiene, analizarlo no tiene sentido. Es como salir y decir que no, algo que estás haciendo, no. Por eso te digo, parece una joda. María Laura, te hago una pregunta más y no te jorobo más. Tu mirada Dale. sobre el gobierno libertario y la libertad de prensa, ¿cuál es? Dado que fuiste una de las personas que más Milei te insultó, te hinchó las pelotas, sembró sospechas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, y quería escucharte un cachito sobre esa experiencia o cómo la ves, cómo lo viviste, cómo lo sentís. La verdad es que provoca malestar y provoca miedo. Al principio miedo, ahora ya no. El miedo es totalmente irracional, uno no sabe a qué el miedo, pero es inquietante el nivel de agresión, sobre todo porque soy de las primeras, creo que con María Donel. A mí en general me pasa con todo, ¿no? Con esto, analizar el disparate ajeno que vendría a ser qué le pasa a la cabeza o a la estrategia para que se la agarren conmigo, me parece un delirio, porque no hice otra cosa que mi tarea. Entonces, no sé si se puede analizar. Seguramente es una estrategia, hay que remitirse a lo que escribió Giuliano da Empoli en El Mago del Kremlin. De verdad me supera. Creo que uno tiene que seguir haciendo sin mirar esa locura, prestando menos atención. Supongo que lo que hice fue prestar menos atención a lo que me escribían los trolls, a dejar de leerlo, que después de golpe y porrazo paran. O sea que todo tiene que ver con una estrategia. Creo que es difícil al principio hacerte el distraído porque está siendo muy, muy agredido. A mí, cuando me ven, me siguen agrediendo fuerte y vienen una cantidad de trolls tremendos por todos lados. No es que aparecen solo en Twitter, aparecen en todas las redes y en todo lo posible con mensajes intimidantes y qué sé yo. Hay gente que se lo toma muy feo, algunos mensajes que yo recibí, va y los denuncia. Me parece que es todo estratégico y que hay algunos que se montan en esto para descargar su propia locura. El miedo que siempre me da, y no es por mí, sino en general, es que las palabras son siempre la antesala de la violencia física. O sea, la violencia, el maltrato es la antesala de la violencia física. Ese es el miedo. Pero es en general, no es en particular. Eso es lo que me pasa cada vez que me sucede. Entiendo que ya está como naturalizado que este es un gobierno que decide insultar, maltratar y todo eso, ¿no? O sea Hay un momento que digo, debería decir algo, debería manifestarme. me parece ¿no? me parece que como después de tantas otras experiencias, pues nosotros tenemos, yo mucho más que vos, pero tenemos mucha experiencia en estas cosas. De la experiencia de Milei va a salir un periodismo mucho más fortalecido. No sé, mira, la verdad es que yo tuve mucha experiencia también en haber sido agraviada por 678 y por también distintas estrategias políticas del kirchnerismo, y la verdad es que no sé si salió más fortalecido o no lo sé. Mira, ojalá sea así como vos decís. Sí sé que impacta, que ellos tienen esta idea de que impacte en uno y en los demás. En uno impacta, pero uno no se tiene que distraer de la tarea que es contar lo que pasa, siempre lo mismo. Y entiendo que hay que seguir denunciándolo. A mí me cuesta poner la energía en denunciar algo que me están haciendo. Me costó antes, alguna vez hablamos mucho después de las veces que me habían amenazado, que había puesto carteles en la calle, en el gobierno de Cristina.
pero la verdad es que me cuesta salir a hablar de que me están agrediendo a mí, porque siempre estoy viendo cosas que son más agresivas hacia otros, ¿entendés? Claro. Y no me gusta hacer foco, soy medio antigua y no me gusta hacer foco en el periodista, me parece que hay que hacer foco en otra cosa, me parece que somos un medio nomás, simplemente estamos contando lo que pasa. Insisto con esto porque en eso quizás soy muy antigua, no sé qué pensás vos. Yo soy antiguo completo, no medio antiguo, así que estamos de acuerdo. María Laura, nada, te mando un beso grande y gracias por la generosidad de estos minutos. No, por favor, a vos. En otra línea estaba escuchando Marcela Pagano. Marcela Pagano tiene varias características que transforman interesante dialogar con ella un ratito en la mañana de hoy. Una es que gran parte, la inmensa mayoría de su vida fue periodista antes de ser política y ahora, bueno, es de las personas que fue seducida por el proyecto libertario y se sumó a él, por eso es diputada nacional. Es una disidente dentro del proyecto libertario, de hecho ha armado un bloque paralelo después de haberle escrito una carta muy dura a Javier Milei. Y además ahora le agregás el dato de que las denuncias del gobierno piden que allanen el domicilio de su pareja, que se llama Franco Bindi, que es un abogado, un periodista, y al que gente del gobierno vincula, yo ese mundo no lo conozco, a servicio de inteligencia. Marcela está en línea con nosotros. Marcela, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo andás? Hola Ernesto, bueno, gracias por el espacio, un saludo a toda tu producción que con mucha paciencia me viene buscando. Gracias a Luque también me tuvo paciencia porque la verdad que ordenar mi vida con estos caos no fue fácil. Gracias por el espacio, antes que nada. Bueno, a ver, contanos cuál es tu mirada, porque no sé si vos vivís con Franco Bindi o no, porque si vivís Sí, te van a allanar a vos, te o cuento, te pidieron el allanamiento de tu casa. Escúchame, soy una mujer muy moderna y liberal, pero tenemos una hija en común, así que vivimos juntos. Mirá. A ver, a él le está pasando esto por ser la pareja de. Entonces, en realidad lo que están haciendo es ir contra mí. Y yo lo tengo clarísimo, Ernesto. No tengo miedo, pero déjame decirte que el fin de semana yo recibí amenazas. De hecho, ayer a la mañana me tuve que presentar a hacer una denuncia porque me habían escrito con un número extraño y extravagante que no tenía registrado, algunos mensajes raros, argumentando que sabían que era yo, con lo cual iban a venir por mí. Y no se trata de Marcela Pagano. Mirá, soy una persona, en términos políticos, una más. O sea, soy insignificante, una de 257 diputados. ¿Sabés qué es lo que les pasa conmigo? Les pasa lo que represento. Ellos quieren hacer un caso ejemplo con Marcela Pagano, el símbolo pagano. ¿Y qué es el símbolo pagano? Bueno, el símbolo de una persona que no se arrodilló, que no besó el anillo del poder de alguien que además no fue electo en una lista. Una persona que hace un año viene poniéndose en la vereda de enfrente de las agresiones a periodistas, por supuesto, porque me siento periodista y creo que voy a morir. Es una condición con la que uno nace, el periodismo, ¿viste? Nunca dejas de. Pero más allá del periodismo, a todo aquel que piensa distinto. Entonces, yo milité la libertad y nos trajeron la censura. Yo milité la libertad de todo tipo y nos trajeron en este espacio, en vez de liberalismo, totalitarismo. Entonces, como yo me, entre comillas, rebelé, y no porque sea una rebelde, sino porque quise mantener la coherencia de lo que vine a hacer, y además tuve el gesto de estar callada un año, sin expresar mis opiniones como me pedían, bueno, llegó un momento que dije basta, porque como lo dije en la carta abierta, que obviamente lo que yo pongo en una carta abierta ya lo había expresado en la intimidad, yo creo que llegué a entender que callarme era ser cómplice. Entonces dije basta. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están yendo contra todo aquel que no aceptó la guillotina. Esa guillotina que arrasó también con las cabezas de los militantes, que decían, che, esperá, si Milei decía que venía a despertar leones, ¿por qué nos quieren convertir en corderos? Bueno, yo no avalo la obediencia debida. No trabajo para un régimen totalitario ni nunca en la vida trabajaré. Y si tanto se jactaban de señalar a Venezuela
como un lugar en donde no existía la democracia, pues ¿qué están haciendo y en qué quieren convertir a la Argentina cuando avasallan la posibilidad de la libertad de expresión de aquellos que son disidentes? Ahora es carnaval, no tengo la menor idea, estoy tratando de entender bien dónde está la conexión con Tobillino, que es un hombre fuerte de la AFA, no entiendo qué pasa con la AFA, qué tendrá que ver la AFA, pero sí soy consciente que Jorge Rial y Mauro Federico son dos de los periodistas que se animaron, muchos dicen que los tenían los audios, pero los dos que se animaron a ponerlos al aire, en un streaming. Y no es menor, ¿eh? Con todo respeto voy a decir esto en un medio de comunicación que sé que tiene pluralidad de voces, pero quedan pocos medios de comunicación masivos que no sean pauta pública o dependientes. Y allí emergieron los streaming. Entonces ahora van contra los streaming, una manera de controlar. Bueno, yo tengo una noticia para darte, yo no me voy a callar. Si quieren venir a allanar a mi casa, yo soy una diputada, tengo fueros, vamos al pleno, muestren las evidencias y en el recinto que mis propios pares avalen que tienen que ir contra mis pertenencias y que tienen que investigarme. Ahora yo pregunto, ¿no? Porque ayer obviamente tuve varias reuniones, todavía no sé cuál es el elemento probatorio sobre el cual se sustenta que yo o mi familia tenemos una conexión con el periodista, con el tesorero, creo que es el tesorero, espero no equivocarme, de la AFA. ¿Cuál es la conexión y el motivo por el cual queremos desestabilizar una gestión? Marcela, déjame hacerte una pregunta que de ninguna manera tiene un tono de reproche, en lo más mínimo simplemente de interés. Porque cuando yo lo veo ascender a Milei como figura pública, primero después como candidato, como político, la locura y el autoritarismo me aparecía todo el tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo, la manera que él destrata a Sol Pérez en un debate, o a Teresita, creo que Frías, se llamaba, que era una periodista salteña, que solo le pregunta por algo de Keynes. Esos videos donde él, bueno, y después eran intratables, el nivel de insulto, de barbaridad, y después, además, con el correr del tiempo, yo me acuerdo cuando él en el 2021 le va bien en la campaña para ser diputado, se produce el primer conflicto con los influencers que lo rodeaban, porque él abandona la militancia en ese momento y ahí empiezan las primeras denuncias, desde adentro, de compra de candidaturas, de autoritarismo, de tranzas con masa para recibir guita, etcétera. Y cada paso que va dando él en su carrera expresa lo mismo cada vez más. A medida que más poder tiene, más denuncia de corrupción, más denuncia de autoritarismo. Pero al mismo tiempo que pasa eso, y yo lo veía y decía, che, este tipo es esto, es lo otro, además la locura que se ve en todo su entorno, etcétera, más gente va siendo seducida por Milei. O sea, más que demuestra todo lo que es, más gente lo va siguiendo. Y en el medio, personas con experiencia, inteligentes como vos, de repente, se ve convencida por ese proyecto político. Y entonces yo lo que te pregunto es, ¿qué es lo que tenía él? Porque yo lo veía de lejos y decía, no, este tipo, es una locura darle el poder a este tipo. Ni es liberal, ni es libertario, es autoritario, hay corrupción y además no tiene ninguna experiencia. Pero me sorprendía eso, que mucha gente valiosa sí veía en él la posibilidad de una esperanza. Entonces, lo que te pido es volver un ratito hacia ese momento. ¿Qué es lo que viste en él o que te impidió ver lo otro que apareció después? Bueno, yo te voy a contar una anécdota que, digamos, tiene que ver un poco, porque a veces está el personaje, y viste que a veces incluso pasa en la Cámara de Diputados, y vos ves diputados que gritan y se acusan, y después detrás de bambalinas se estrechan la mano porque al fin y al cabo en las comisiones trabajamos todos juntos, ¿no? Uh-huh. Hay como una cosa de un rol y una puesta en escena que entiendo que el público general no lo ve. Javier tenía mucho de eso, y me ha pasado en mis propios programas que por ahí le levantaba la voz a alguien y después se daba vuelta y no, bueno, es parte, está bien, bueno, es parte del rating. Ahora yo te voy a contar mi propia experiencia personal. Cuando a mí me hace la oferta, el ofrecimiento para tener, digamos, para ser parte de La Libertad Avanza y disputar una diputación, yo le dije, mirá Javier, que yo no voy a cambiar lo que soy, y mi esencia natural es ser dialoguista. De hecho, gran parte de los problemas que tuve en el último canal en donde trabajé es que yo quería un espacio pluralista donde estuvieran todas las voces y siempre trabajé en ese sentido. Entonces, cuando yo le expreso esto, él me dijo, justamente por eso te necesito. Yo necesito personas como vos que sean así y nunca dejes de ser dialoguista. Entonces yo entendí que mi función era esa y tal vez la de ser un puente con aquellas personas que otros de su entorno
No podían ponían hablar. en la vereda de enfrente. Y además hay que entender que yo iba a ser diputada, con lo cual no me imagino un diputado que pueda trabajar sin diálogo. Está bien, ahora después te aparece un monstruo. Bueno, pero déjame seguir en algo. Voy a ser muy honesta con vos y con toda tu audiencia. Nadie pensaba que íbamos a ganar la presidencia, al principio. Nadie, ni ustedes, ni los que trabajaban en las encuestas, ni el resto de la clase política, ni nosotros mismos. Entonces, cuando se armaron esas listas y cuando se empezó a trabajar, se trabajó con un grupo muy chiquito de personas, que era la convicción plena, que era el equipo que iba a estar trabajando en el Congreso con Javier Milei. Y una de esas personas era yo, otra persona era Diana Mondino, bueno, después se fueron anexando otros economistas. Entonces, la verdad es que me parece que también la consecuencia de no haber tomado conciencia de la dimensión del fenómeno Milei y de que realmente iba a arrasar en las urnas en muchas provincias en donde ni siquiera teníamos propuestas de gobernadores. Era algo insólito, la verdad, vamos a decirlo, marcó un precedente histórico, donde vos no llevás un gobernador, no llevás un intendente, pero hay un corte de boleta y te votan al presidente y bueno, en mi caso, la lista de diputados. Bueno, me da la sensación que ese antecedente fue lo que termina construyendo lo que vos ves hoy y hablas de estos entornos, que voy a calificarlos, yo voy a usar un adjetivo. Los entornos son nefastos. Hay un entorno nefasto que lo rodeó al presidente y yo en la carta pública le expreso al presidente que todavía está a tiempo de sacarse de encima a lo que yo denomino esa lacra, ese conjunto de hijos de papá que en la vida o en el sector privado y tampoco en el sector público han logrado nada, pero hoy le están agarrando el timón y están gobernando. Karina, ¿es un monstruo? Bueno, yo no, me parece que no. No, está bien, pero ¿qué es? Definida como vos la conocés. Digo, es el personaje que está siendo acusado. ¿Lo decís por la dimensión del No, tamaño? No, por el autoritarismo, por la corrupción, porque lo que se ve en eso es que la que baja línea en términos de verticalismo es ella, que la que arma con personas que recaudan fondos es ella, la que aparece acusada de manejos de dinero, de compra-venta de candidatura, de venta de reuniones con Milei, de interferir en la Agencia Nacional de Discapacidad para que haya sobreprecios de medicamentos. Siempre aparece ella, en las dos cosas, autoritarismo y corrupción. Aparece ella, pero aparece ella porque es la que gobierna. Y aparecen los Menem siempre también. ¿Y quién trajo a los Menem al espacio? ¿Quién les dio el poder? La persona que gobierna es Karina Milei. Javier está totalmente abocado al programa financiero, porque a mí me duele decirlo, pero lo que tenemos es un programa financiero, no tenemos un programa económico. Yo revelé una anécdota que me pasó y que me dolió muchísimo, porque yo trabajé y voté el RIGI a las grandes empresas y yo no estaba convencida, porque decían, ¿por qué para las grandes empresas? ¿Por qué no hay nada para las pymes? Los liberales venimos a bajar impuestos, no a subirlos. Y creo que la pyme, yo te hablo por mi provincia, pero entiendo que en todas las provincias es así, es el motor de la economía, de la generación del empleo genuino y el empleo en blanco. Entonces yo exigía y pedía y me encontraba sola agitando las aguas de un RIGI para pymes y vino el jefe de gabinete y me dijo, no, tranquila que va a venir un RIGI para pymes. Bueno, yo lo sigo esperando. Entonces yo, como me prometieron eso, voté lo otro. Y no apareció. Marcela, entonces, volviendo atrás, conociendo todo lo que pasó después, en el momento que Milei te propone ser diputada, ¿serías diputada? ¿Le aceptarías la propuesta igualmente? Sí, claro, nunca un paso atrás. ¿Sabés por qué? Primero porque yo consideraba que, y considero, Ernesto, y lo veo hoy cuando veo el tratamiento de las noticias, lo digo con absoluto respeto porque quiero que la audiencia también entienda que el periodista es una persona que trabaja y necesita trabajar. Yo no conozco hoy a un solo colega, muchos de ellos siguen siendo mis amigos, que no tenga 3 o 4 trabajos y no trabaje también, además en la semana, el fin de semana. Primero eso. Pero observo que hay una decadencia de la pauta privada y de la oferta de pauta privada que ha hecho que la mayoría de los medios dependa de la pauta pública. Entonces están muy condicionados, el periodismo en Argentina está condicionado y yo ya no me sentía cómoda.
Y no me sentía cómoda tampoco en el lugar de relatora de las malas noticias, porque sentía que no había una buena para dar económica, una buena para dar en materia de seguridad. Entonces ya en un momento dije, soy una quejosa. Y no quiero estar en el lugar de queja, quiero hacer algo constructivo para ver si puedo aportar mi granito de arena a que el país en el que elegí vivir, porque tuve ofertas para irme afuera, el país en el que elegí vivir y que amo pueda estar mejor. Yo no doy un paso atrás, ¿sabés por qué? Porque el proyecto era, más allá del liberalismo, y no sé cuánta gente realmente habrá leído los libros que cita Javier Milei, de los que lo votaron, el proyecto era mostrarle a la gente que las personas que venían de la actividad privada y que tal vez nunca habían tenido experiencia en la actividad pública podían meterse en la política y que podían llegar al poder. Ahora, el poder era un deseo y un anhelo, justamente, y valga la redundancia, para poder cambiarle la realidad a los argentinos y poder mejorar y corregir lo que estaba mal. Porque imagínate que yo era igual a vos, entonces tenía y tengo los mismos igualmente problemas que vos, y como yo estaba en la calle, podía en una banca trabajar proyectos de ley de sentido común para lo que le pasa a la vida normal de la gente, que a veces, viste, los políticos después de tantos mandatos se distancian un poco de esas problemáticas. Entonces yo no me arrepiento, porque si yo digo esto públicamente, estoy diciéndole a todo aquel de la actividad privada que tiene ganas de meterse en política que no es para ellos, que es para un grupo selecto. No, todos podemos involucrarlos si quieren y si tienen ganas de trabajar en esto. Marcela, te agradezco mucho estos minutos, ha sido un gusto. Lo mismo para vos y muchas gracias. Saludos a la audiencia. Gracias. Marcela Pagano, diputada nacional, disidente dentro de La Libertad Avanza, una mujer a la cual, si dependiera de la voluntad del gobierno, deberían allanarle la casa porque el gobierno sospecha que en la difusión de los audios de Karina Milei habría estado involucrado su marido, que es Franco Bindi. Lo que pasa es que primero la justicia no lo definió, y si lo definiera debería pasar por el Parlamento porque es el domicilio de un diputado que tiene inmunidad, se dice, ¿no? Fueros, exactamente. Se difundieron otros fragmentos de audios con la voz de Karina Milei en Uruguay. Hubo un periodista muy inteligente que dijo, pásenme la grabación a mí, el juez dice ya que no, lo paso acá, así ustedes se enteran. Y naturalmente el audio no dice nada, solamente le nombra a un tal Martín. La está rompiendo en YouTube el periodista uruguayo, sí, claro, que están todos conectados ahí queriendo escuchar el audio. Es increíble. Qué chupas que son. Sí, claro. ¿Qué somos? El streaming carnaval tenía algunos cientos, por ahí unos pocos miles de personas mirando el streaming. ¿Y ahora? Ayer había 60.000 personas mirando el streaming. ¡Oh, o sea, pico de rating! A ver si los metían presos en vivo. Casi más que los streamings de entretenimiento más populares como Olga y Luzu. Sí. O sea, superaba cualquier récord. En el streaming con más contenido político, ponele Blender con Rebord, un buen día hace 30.000. Gelatina con Pedro Rosenblatt hace 25.000, 27, a veces 40, 60.000, como ayer, pero somos chusmas, queremos chusmear. Sí, eso es lo que pasa con prohibir también. O sea, exactamente, generó una atracción por lo prohibido más total. Todavía. Lamento decirles que el audio que difundieron no dice un carajo. Dice, Karina aparece diciendo, Martín tiene la información de cómo hay que hacer y llevarla a cabo, supongo que dice. Yo respeto a Martín. No me dice ni el apellido, ¿qué Vamos es arriba eso? a la Yo creo ¿Qué carajo me vendieron? ¿Cómo se llama tu ex marido? Martín Moyano. Bueno. terminaba metida ella. No me extrañaría. 10:34 minutos de la mañana, hablando de periodistas. Nancy Pasos está con nosotros. Nancy Pasos, un segundo. Nancy Pasos, bárbara, Nancy. Que nunca, sí, vos sos muy subjetiva en estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque te cayó bárbaro hasta el día que te defendió. Ahí dijiste, me caía bárbaro de antes. Mentira. Sí. Nancy Pasos está al día con nosotros. Nancy, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, a ver, acá dice Tamara que le caes bárbaro. ¿No que me caías bárbaro de antes? Yo dije o sea, yo dije que te caes. Tengo un solo problema, que tengo eco de lo que yo hablo. ¿Y vos pensás que es un problema técnico o psicológico? No, yo lo que creo es que es Patricia Bullrich, que está desesperada. Está intervenida. Escúchame, está intervenida. De todas las cosas que están pasando, ¿qué es lo que privilegiás vos? ¿Qué es lo que ves como más importante? A ver, creo que la Argentina, que todos estamos pagando
como el precio de haber elegido un presidente no profesional. Y todo lo que está pasando, así como la irrupción de Milei en el ciclo, digamos así, político argentino, fue espectacular en términos justamente de lo que tiene que ver con el espectáculo, estamos asistiendo a un final de ciclo que va a ser igual de espectacular. A ver, desarrolla un poquito la idea. No, esto, digo, la verdad que Milei surgió como un personaje al cual todos contribuimos, digo yo, porque él hizo 80.000 reportajes, ¿no?, antes de que llegara presidente, así que me siento un poco responsable también. Y obviamente que su voz caló profundo en un montón de aspectos que claramente eran el déficit de la política tradicional argentina. Eso yo no estoy diciendo nada nuevo. Y lo que está pasando ahora es falta de profesionalismo, Ernesto. Internas en los gobiernos hubo siempre, mafias en el poder hubo siempre. Este despliegue, digamos así, de verlo todo en vivo y en directo es nuevo, porque vos acordate que todas las causas de corrupción, hasta las del propio gobierno de Menem, que fueron las primeras que digamos, la década del 90, del cual todos se acuerdan de la convertibilidad, pero paralelamente a la convertibilidad pasaban todas estas cosas. En realidad, ya sé que no había tanta tecnología, que no había un montón de cosas, pero te las ibas digamos, descubriendo bastante tiempo después. Esto están transmitiendo en directo, ¿se entiende? O sea, todo lo que está pasando pasa en vivo y en directo, y pasa, insisto yo, con un nivel, digamos, de amateurismo propio de personajes como Milei. A ver, pero yo quiero insistir en una idea del final espectacular de Milei, porque yo también estoy viendo algo que no sé si sería tan taxativo, pero sí veo que se van acumulando un problema económico que ayer Cavallo lo describe de manera espectacular. Pero además es demoledor con Caputo y con Milei, etcétera. Sí. Vos ves una cantidad... Es que Cavallo se sacó de encima, digamos, un montón de cosas que venía evitando decir. O sea, Cavallo viene dando hace bastante tiempo. Echaron a su hija porque opinaba distinto, entre otras cosas, ¿no? Sí, obvio. Entonces vos tenés la descripción que hace Cavallo, más el dólar subiendo pese a todas las cosas que están haciendo, y la sensación de incubación de una crisis económica fuerte, un escándalo de corrupción tremendo, un pequeño drama electoral que podrían perder, ganar, eso tampoco es importante, pero el gobierno le da una magnitud que si llegara a perder lo acreciente, y en el medio un gobierno que procede de manera realmente disparatada, bizarra. La reacción de ayer pidiendo, inventando sin un dato una conspiración, no sé, judeo-masónica, rusa, venezolana, con la AFA en el medio, y el kirchnerismo también, y sin dar un dato sobre eso, y ella trastabillando con unas declaraciones que son realmente de personas raras, una decisión extraña de tratar de frenar la difusión de audios que es imposible. O sea, veo un grave problema conviviendo con un grupo de gente que encara ese problema de manera, por decirlo lo menos, de manera muy rara. Entonces, cuando vos conjugás esto, sobre todo el tema económico en el medio también empezás a pensar de que pensar en el final de Milei ya no es una cosa tan disparatada, o por lo menos no es ridículo preguntárselo. Entonces, por eso te preguntaba a vos sobre el final espectacular que imaginás. Y yo me imagino que lo mínimo que puede hacer Milei, como bien le sugirió el turco Asís, es indultar a Cristina antes de que lo rajen, porque la verdad que, a ver, no quiero ser dramática en todo esto, y vos sabés muy bien que, como bien vos dijiste, vos sos un poco más prudente. Yo, la verdad que viste que no. Sí, no es una vara muy alta en términos de prudencia. Pero digo, al lado mío cualquiera puede ser prudente, pero digo, a ver, yo lo que estoy viendo es un final de ciclo. Ver final de ciclo, digamos, el final de ciclo en la supervivencia lo puede incluir a Milei, no en este formato, ¿se entiende? Uh-huh. A ver, acá lo que pasó y lo que viene pasando es algo que está más allá de las escuchas, de toda esta locura que están teniendo, etcétera, etcétera, y de la mafia, Ernesto, porque hay algo que hay que reconocer.
que te vayan, digamos, que te hayan grabado en vivo y en directo en la casa de gobierno, es gravísimo, como bien dice el gobierno. ¿Está claro? Eso yo tengo que confesar que sí, es gravísimo. ¿Se entiende? El tema es que en realidad son tan amateur que no saben quién tienen alrededor, porque los grabó alguien muy cercano a ellos. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, cuando vos decís, hay mafia, o una mafia, o un no sé qué, sí, hermano, pero al lado tuyo. O sea, sos parte de todo lo que está pasando. No pueden evitarlo. Entonces, acá hubo, para mí, y es la lectura que vengo haciendo hace 3 semanas, Caputo empezó de a poco en los medios de comunicación a despegarse del plan económico. Lo primero que yo veo es a Caputo despegarse del plan económico, agarra a 2 o 3 economistas amigos de él y a 2 o 3 periodistas voceros de él y les advierte que es algo medio técnico para los oyentes, pero te lo digo rápido, que él no fue quien desarmó las LEFIs. Desarmar las LEFIs, ¿está claro? Ese dato, que era un dato menor, y te hablo de hace 20 días atrás, Ernesto, yo me acuerdo porque son 3 editoriales míos en Inteligencia Artesanal, que los invito a verme los viernes a las 9:30 de la noche. Hace 3 editoriales atrás, yo tomo este dato y digo, qué loco esto, ¿qué está pasando? Acto seguido viene, obviamente, el quilombo financiero, porque digo, el quilombo financiero no es posterior ni a la elección en Corrientes, ni a la potencialidad del miedo K, ni nada por el estilo, sino que fue previo. O sea, se mezcló todo tanto con este quilombo de los audios, de esto, de lo otro, ¿me entendés? Que en realidad uno va perdiendo la tónica. Pero en realidad, acá lo que hay para mí es un sector del establishment que le dijo a Milei, hasta acá llegaste de esta manera, que lo viene condicionando por razones más que obvias, porque obviamente yo estoy en el exterior y demás está decir que hace falta viajar afuera para darse cuenta lo caro que en dólares está la Argentina. Y lo concreto es que en realidad se van alineando los planetas. Yo veo, viste, como cuando se van alineando uno atrás del otro, están los planetas casi alineados. Está todo mal, Ernesto. Y el presidente se está yendo a ver a su exnovia a Las Vegas. O sea, así. Nada, te quería despedir, Nancy, cerrada igual la idea que estabas diciendo. No, esto, digo, para mí tiene que ver con esto, tiene que ver básicamente con un momento en el cual Milei va a tener que tomar una decisión y si no la toma, se lo van a llevar puesto. Pero no, yo no estoy hablando de golpe de Estado, no estoy hablando de nada de institución, estoy diciendo que en realidad acá lo que tiene que tomar son decisiones, porque todo lo que tiene que ver con la investigación de corrupción y qué sé yo, va a la justicia, pero digo, terminar de esta manera, o sea, tratar el líder de la libertad queriendo censurar periodistas, es amateurismo puro y es el resultante de no votar, digamos, de que obviamente hayamos votado una persona que supuestamente vino a hacer las cosas distintas. Bueno, así se paga el amateurismo, con todo mal, y un tipo que no toma conciencia, porque esto es lo más aterrador de todo, la sensación de que él, más allá de gritar dentro de la Casa de Gobierno, no termina de entender lo que está pasando. Nancy, te mando un beso, muchas gracias. Gracias. Nancy Pasos, periodista hablando con nosotros, antes Marcela Pagano, antes María Laura Santillán, antes de eso, me está faltando el nombre. Ya nos olvidamos. Mauro Federico, gracias. Son muchos nombres. Son mucha gente. Pero yo voy a decir, recién hablaba con Nancy Pasos pensando en cómo será el final de Javier Milei. Es una charla recurrente que hemos tenido con Tamara a lo largo de los años, donde Tamara imaginaba al final de la pelea Alberto-Cristina con Alberto fallecido, asesinado por Cristina, no sé si con veneno o a cuchillazos, no me acuerdo cómo era. No, lo iba a levantar en el medio de la posada. Y terminaba levantándolo. Como el Rey León. No me acuerdo cómo lo mataba. Y lo tiraba. No, lo tiraba, me parece como que una peli. Pero No ¿cómo lo acuerdo metía cómo- antes? Claro. A ver, está en línea ahora Guadalupe Vázquez. A ver, de las grandes primicias de los últimos años, a mí me parece que, no sé si son equiparables, pero tiene una magnitud que uno por lo menos podría preguntarse y hacer similitud, y de hecho se lo ha hecho mucho en estos últimos días. Están los audios de Diego Españolo que revelan un hecho, revelan
que uno de los mejores amigos del presidente dijo que la hermana del presidente estaba choreando y que el presidente lo toleraba porque se lo había contado y no hacía nada. Ese audio, que estamos viviendo hoy los ecos de ese escándalo, a uno le rememora otra de las grandes primicias del periodismo argentino que ocurrió en 2021 cuando Guadalupe Vázquez reveló la famosa foto de Olivos que, a mi entender, terminó con la presidencia de Alberto Fernández. Y de ahí en más, él ocupó la presidencia, pero ya no fue un presidente porque su palabra estaba completamente devaluada. Guadalupe Vázquez está en línea con nosotros. Guadalupe, un gusto saludarte. Aquí Ernesto Tenemos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo vivís esa comparación? Mira, me hace acordar en cuanto a la reacción del gobierno, en su momento también se usó el argumento de es una operación política, tiene que ver con las elecciones, era año electoral también, fue un mes antes de las PASO legislativas, y bueno, digamos, el gobierno también decía esto es toda una operación política, y creo que es la reacción de todos, ¿no? Por lo general los políticos caen en ese cliché cuando un periodista revela algo que los perjudica. Y también en cuanto a la intención de generar alguna teoría conspirativa alrededor de la foto, muchas veces la verdad y la realidad es mucho más simple de lo que lo quieren hacer parecer, ¿no? Sí, en general la respuesta opereta, y la respuesta Exacto. es averiguamos cómo lo consiguió, que eso es lo importante. Tal cual. Es la respuesta de los culpables, porque uno cuando escucha la palabra opereta ya está, estás hasta las manos, ¿no? Exacto, sí, y creo que en este caso pasó también exactamente lo mismo, porque creo que el tema empezó a tener dimensión cuando uno vio la reacción del gobierno, ¿no? Ahí como que empezó a sospechar más, de decir, che, pará, esto puede ser verdad por la misma reacción que uno veía en el gobierno, ¿no? Guadalupe, de todo lo que está pasando, ¿qué es lo que vos ves como más importante en este momento? Yo creo que se está sacando el foco de lo importante. Estamos como hablando todo el tiempo del árbol y no del bosque, que acá es la corrupción enquistada en el poder, una corrupción totalmente estructural y sistémica, y esta relación, te diría, casi endogámica entre la política, las droguerías, los laboratorios que financian campañas, que son, digamos, siempre son los mismos 5 o 6 jugadores con todos los gobiernos, que hay una corrupción que no se tocó en ningún gobierno. Y estamos todos hablando de la droguería suiza argentina. La droguería suiza argentina es una de un montón que para trabajar con el Estado saben que hay un sistema de retornos y todos forman parte de ese gran negocio. Creo que no se está hablando de eso, que se está queriendo también por motivos políticos, se está queriendo hacer ver como que esto surgió recién ahora, mirá lo que venimos a descubrir. Y me parece que hay mucha hipocresía, porque todos los que alguna vez han investigado el tema laboratorios, industria farmacéutica, saben que esto viene de larga data, que no es solo con las licitaciones, es también con las obras sociales, con los sindicatos. Es un sistema totalmente corrupto que nadie intenta destruir, desmantelar, porque obviamente todos tienen algún tipo de interés. Sí, es un sistema. Yo me acuerdo la serie que se publicó, se difundió en Netflix sobre la corrupción de Odebrecht y del PT en aquel momento, que se llamaba El Sistema. Y Exacto. cuando uno ve que los políticos van cambiando de nombre, de figura, pero hay un sistema que permanece, que se ve claramente. La mejor causa para entender eso es la causa de los cuadernos. Cuando uno ve los principales apellidos del país, de los empresarios y también de los políticos, y vinculados con un sector político al que después en la retórica desprecian y quieren reemplazar, pero los hechos y lo denuncian por corrupto, pero los hechos
cotidianos, comparten los negocios, coimean, reciben negocios que después, obras públicas después no concretan, por lo menos en la medida de lo que se comprometen. Así, todo ese sistema que está haciendo pelota la democracia argentina, ¿no? Es así, están cartelizados, se dividen los negocios, porque hasta incluso los grandes laboratorios no le venden por un tema de compliance, ¿no? De cláusulas que son muy estrictas en las multinacionales, porque tienen mucho control con respecto a la posibilidad de lavado de dinero, entonces se cuidan mucho a los grandes laboratorios multinacionales, pero entonces ellos venden a través de droguerías al Estado, entonces indirectamente también participan del negocio, y me parece una gran hipocresía de parte de todos, incluso los que están queriendo utilizar este tema políticamente, porque están hablando como si estuvieran descubriendo la corrupción, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nadie está diciendo en este momento, y me parece que es el kit de la cuestión. Estamos hablando de alguien va alguna vez a tratar de desmantelar la corrupción que es, yo creo, por lo menos en lo personal, la madre de todas las batallas, porque creo que la corrupción empobrece, la corrupción mata, no es un tema moral, no es un tema que, bueno, si a mí no me toca de cerca, no me tengo que preocupar. Sí, preocupate, porque fíjate, el caso del PAMI con los implantes oculares, o sea, en vez de ponerte un implante como la gente, te van a poner el más berreta, te lo van a cobrar como si fuera el mejor del mundo, y eso a vos te va a perjudicar tarde o temprano. Entonces, creo que eso es lo que nadie está tocando, porque, bueno, por supuesto, es año electoral, son una semana para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y todos están tratando de hacer leña del árbol caído, ¿no? Guadalupe, te mando un beso y gracias por la generosidad de estos minutos. Gracias. Gracias a vos, un beso a todos. A ver, venimos hablando en la última hora con Mauro Federico, con María Lara Santillán, con Nancy Pasos, con Guadalupe Vázquez, con Marcela Pagano, y estamos en línea ahora con otro colega que conocemos hace años, un amigo, Gustavo Silvestre. ¿Qué haces, gato? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ernesto, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, a ver, de todo lo que está pasando, ¿qué es lo que vos privilegiás? ¿Qué es lo que estás mirando con más atención? ¿Qué es lo que más jerarquía tiene? ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, obviamente que esta última avanzada del gobierno ahora, en esta locura de Patricia Bullrich, de denunciar en una conspiración del Chiquitapia, Putin, Maduro, Ortega, Bolivia, no sé quién más, le faltaron los mapuches, hay que decirle a Patricia, ¿no? Le faltaron los mapuches. Y después lo de Karina Milei, intentando, vaya a saber, intentando ocultar lo que aún no sabemos. No sé qué estará intentando ocultar, que no quiere el poder que se conozca en la Argentina, ¿no? Entonces me parece que esto es preocupante en un gobierno que ya tiene unos desvaríos institucionales graves, que yo creo que si la justicia le permite pasar esto, si Stornelli acciona, el próximo paso es un fujimorazo. Yo creo que se encamina rápidamente a un fujimorazo este gobierno, ¿no? Y por eso hay que pararlo y frenarlo institucionalmente, ¿no? Me parece que todo es preocupante lo que se está viviendo, porque han ido cercenando derechos de los laburantes, de los jubilados, de los discapacitados, y ahora van por las garantías individuales de los argentinos. Van a violar la Constitución Nacional, que ya quiso hacer cuando con esa ley base pretendían cambiar la Constitución por una ley a su medida, una Constitución a su medida, ¿no? Me parece que todo es grave, ¿no? Me da la impresión de que si el gobierno en estas condiciones de relación de fuerza intentara eso, sería el final de Milei, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, esperaría que haya una reacción institucional más fuerte de la que hubo hoy, porque a mí me sorprende que hoy muchos guarden silencio, ¿no? Esto me hace acordar cuando Macri nos perseguía, metía preso, ordenaba a Ercolini que meta preso a los dueños de Indalo, y todos callaban, y muchos callaron. Entonces hoy me sorprende que haya mucho silencio, ¿no? Me sorprende que hoy los títulos de Clarín y La Nación no hayan ido en defensa de la libertad de expresión y hablen de fallo polémico o de cuestión polémica, cuando en otro momento, ni cuando había un atisbo de esto, en esa doble vara que los caracteriza, hablaban de ataque a la libertad de expresión y que los iban a meter preso y todo lo demás.
Entonces me parece que ese es el problema fundamental de la Argentina de hoy, la doble vara. Que no se considere peligroso un gobierno peligroso que va por todo y que ya ha demostrado que intenta ir por todo. Bueno, me parece riesgoso, ¿no?, para la democracia. Gato, te mando un abrazo y gracias por el testimonio. Muchas gracias, loco. Dale, un abrazo grande. Chao, Ernesto. Igualmente. Y en otra línea, finalmente, antes de hablar con Reinaldo, está Chiche Hellblum. Chiche, ¿cómo te va? Acá Ernesto te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Sabés que me acordaba recién que nosotros hablamos hace como un año y vos me decías que hace como un año hablamos cuando Milei se sentía el hombre más inteligente, bello y talentoso del mundo, y vos me decías, la calle está dura, la gente no está contenta. Yo no sé si en ese momento vos percibías bien, imagino que sí, porque tenés mucha más calle que yo, pero me parece que ahora sí está pasando eso, ¿no? Pero el fallo no tiene, la verdad que no tiene ningún sustento. No sé cómo, si le van a dar bola o no sé, porque no sé si hay más audios o no, pero lo que digo es que es totalmente inconstitucional. No puede ser prohibir que alguien publique algo que no sabe qué es lo que va a publicar. Eso se llama censura previa y la Constitución no contempla la censura previa. Se tiene algunas trampitas en la presentación, pero lo que hubo es que eso tenga un efecto importante. Me parece que es totalmente absurdo. Lo que no sé qué era lo antes que tengo razón. Hay como un silencio raro en el periodismo en eso. Es una calamidad frente al mal de una cosa así. Ahora, bueno, ¿qué le pasa? No depende, ¿Qué le cada pasa? uno se haga cargo de su transgresión. ¿Qué le pasa al gobierno? Porque uno escucha a Patricia Bullrich hablar de una conspiración entre la AFA, los rusos, los venezolanos. Que es un tema de seguridad nacional y todo eso. Vos podés decir también que es un tema que para como todo me dice, me parece que hay un desajuste en todo esto. Porque además no le conviene ni a Karina Milei tampoco. Es muy raro esto. Además, lo que es lógico es que aumenta la sospecha en torno a la operación. Pero bueno, reaccionaron tarde y ya no saben cómo reaccionar. Yo lo había presentado la semana pasada, podía haber sido otra cosa. Ahora ya no tiene sentido. Ahora hay que hacerse cargo de los daños. Chiche, ¿dónde crees que está Milei o el gobierno de acá? Te oigo muy lejos, te oigo muy bajito. Decía, ¿dónde pensás que, o cómo pensás que va a estar el gobierno de acá a 3 o 4 meses? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cómo pensás que va a estar el gobierno de acá a 3 o 4 meses? ¿Cómo pienso cómo va a estar el gobierno? Sí. Y en medio de un quilombo más grande todavía. Me parece que se está como mirando el camino, ¿me entendés? Es una cosa rara lo que está pasando. El viaje de Milei a ver a Fátima Flores, digo, parece que hay una especie como de cortocircuito raro en el gobierno. Y además que al fin de esos, o Lule, o Martín, o Karina, o algo así, alguien se va a tener que ir. Parece que es insostenible el tema. Por lo menos van a tratar de saber la verdad. Yo no tengo duda que en Argentina los remedios son los más caros del mundo. ¿Por qué creen que son los más caros del mundo? Porque pagan los retornos más caros del mundo. Es una tragedia esto, ¿viste? Ojalá sirva para de alguna manera prolijar todo lo que tiene que ver con las compras del Estado, pero no tenemos los medicamentos más caros del mundo. Y no hay motivo por eso, pero te das cuenta, los gerenciadores ganan, los laboratorios ganan, la droguería gana, los intermediarios oficiales ganan, todo el mundo muerde de ahí. Un paracetamol en la Argentina vale 4 veces más de lo que vale en España. El amoxidal vale 6 veces más de lo que vale en España. Es un delirio. No se puede entender eso. Vemos cómo afecta el gobierno. Chiche, te mando un abrazo grande, tengo que cerrar porque si no, Reinaldo me asesina. Igualmente te mando un abrazo, muchas gracias. Chiche Hellblum hablando en una recorrida que como siempre que pasan cosas que son muy extremas.